Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 12 de abril de 2019. Bueno, tuvimos otra semana negativa para el Merval y debo decir que es lógico que así sea, porque bueno, la incertidumbre política y económica de nuestro país es bastante grande, entonces se percibe mucha incertidumbre en el corto y mediano plazo y en base a eso la evaluación de nuestras empresas cae. Más aún siendo que el protagonista de la semana fue el riesgo país, que llegó otra vez a niveles de récords de la era Macri, y cada vez que el riesgo país sube, las acciones argentinas bajan. A ver, ¿cómo es esto? Cuando un inversor extranjero valúa un ADR argentino que cotiza en Wall Street, y tengamos en cuenta que la gran cantidad del volumen de acciones argentinas se mueve en Wall Street, lo que hace el analista es, bueno, estimar el flujo de fondos de la empresa argentina en dólares y descuenta ese flujo de fondos futuro a una tasa que representa el riesgo de la inversión. Bueno, uno de los componentes de esa tasa de descuento es el riesgo país argentino. Entonces es lógico pensar que si sube el riesgo país, aumenta la tasa que representa el riesgo de invertir en esa acción y por lo tanto a igual cantidad de flujos futuros la empresa vale menos. Si el ADR cae de precio, eso se propaga a la acción local y como las empresas que tienen ADR son también las más grandes y las que más volumen mueven en el mercado, terminan obviamente arrastrando al índice a la baja. Así que bueno, desafortunadamente tengo que decir que es lógico lo que está pasando, que no hay incentivos por ahora para invertir en acciones argentinas porque el contexto que se ve en el futuro inmediato es muy incierto y que por lo tanto, por supuesto, si alguien invierte en acciones tiene que tener en cuenta que está asumiendo un riesgo alto, no tanto por las acciones en sí, no tanto porque las empresas hayan empeorado en su operatividad, en su financiamiento, sino principalmente porque se percibe que el contexto en el cual desarrollan sus actividades, o sea, la Argentina, se está volviendo más riesgosa y más incierta. Caso contrario, por supuesto, es el Standard & Poor's, que lo vemos otra vez en la zona de los récords históricos. Y bueno, viendo el índice una vez más en la zona de los récords, mucha gente puede decir, bueno, pero ahora las acciones entonces ya están caras, ya no conviene invertir en ellas, y la realidad es que eso no es así. O sea, por más que llevemos 10 años de suba, los mercados alcistas no mueren de viejos, sino que mueren principalmente por dos razones. Primero, porque las acciones efectivamente llegan a precios de burbuja y se vuelven muy caras, como pasó en la burbuja de las .com, y por otro lado, cuando ocurre algún hecho muy negativo en algún otro sector de la economía que erosiona mucho valor en poco tiempo, y eso se propaga a todo el resto de la economía, llevando al país a una recesión, como pasó en la crisis hipotecaria de 2008. Pero bueno, ¿qué vemos en este momento? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si las acciones en Wall Street están caras o no lo están? Bueno, lo que puedo hacer es calcular la prima de riesgo implícita del mercado. A ver, ¿cómo es esto? Al valor actual que tiene el índice Standard & Poor's, yo puedo estimar los dividendos proyectados de las acciones que lo componen. Y eso me puede dar un rendimiento implícito que tiene la inversión en el Standard & Poor's en este momento. Y eso se llama la prima de riesgo implícita. O sea, ¿qué es lo que va a medir esto? Va a medir el rendimiento que tiene la inversión en el índice por encima de la tasa libre de riesgo, que es lo que vemos en este gráfico. En este gráfico vemos cómo se ha movido la prima de riesgo a lo largo de la historia. Todo esto está mucho más detallado y con muchos más ejemplos en el informe escrito que tienen en el link en la descripción. ¿Qué vemos acá? Vemos la prima de riesgo implícita, o sea, el rendimiento que ofrecía el Standard & Poor's por encima del bono a 10 años libre de riesgo. Y lo que vemos acá es que en 1999 las acciones sí estaban muy caras porque comprando el Standard & Poor's en ese momento a los dividendos proyectados que tenía en ese momento, las acciones solamente te ofrecían un 2% de rendimiento por encima del bono libre de riesgo. Eso
sí era caro, porque estabas asumiendo demasiado riesgo para obtener muy poco rendimiento adicional. Pero miren lo que pasa ahora. El Standard & Poor's está ofreciendo prácticamente un 6% de rendimiento por encima de un bono del Tesoro que está rindiendo un 2,8%. O sea, ¿qué quiere decir? Que al valor actual del Standard & Poor's y teniendo en cuenta los dividendos proyectados para este año, las acciones no están caras. Por lo tanto, al Standard & Poor's le queda bastante recorrido adicional. También está el tema de la posible burbuja en la deuda corporativa. Eso también está explicado en el informe escrito. Y la preocupación que hay con la curva de rendimientos invertida, que también está en el informe escrito. Pero, a ver, ¿cuál es la conclusión que yo saco en este momento? Es que al Standard & Poor's le queda tranquilamente un año más de suba, pero obviamente no va a ser toda junta. O sea, ¿qué es lo que naturalmente, teniendo en cuenta la historia, debería pasar? Bueno, el Standard & Poor's tiene camino libre para seguir subiendo hasta más o menos agosto-septiembre. Ahí va a empezar a resonar la campaña electoral de 2020, así que posiblemente hasta el primer trimestre de 2020 el Standard & Poor's comience a lateralizar o a subir levemente mientras se van definiendo los candidatos. Obviamente el candidato republicano va a ser Trump, el demócrata posiblemente sea Joe Biden, que encima es un candidato muy pro mercado, pero también está el riesgo del ala más izquierda del Partido Demócrata, que eso sí podría ser algo negativo para los mercados. Pero suponiendo que sea Joe Biden, que es el que más resuena en este momento como posible contrincante de Trump en las elecciones del año que viene, son los dos candidatos bastante pro mercado, con lo cual hacia el segundo trimestre del año que viene deberíamos volver a ver una aceleración alcista en el Standard & Poor's para llegar a las elecciones con un Standard & Poor's entre un 10 y un 20% arriba de lo que tenemos ahora. Así que están dadas las condiciones para que tengamos nuevos récords históricos en el Standard & Poor's, más aún teniendo en cuenta el riesgo de Argentina. Se justifica mucho la relación riesgo-rendimiento del Standard & Poor's, y como dije en el informe anterior, yo no recomiendo invertir en el Standard & Poor's tal como lo conocemos, sino en el índice Standard & Poor's que pondera a las 500 acciones por igual, porque como vemos en este gráfico, a lo largo de la historia siempre ha ofrecido o casi siempre ha ofrecido rendimientos muy superiores a lo del Standard & Poor's. ¿Cómo lo pueden comprar? Bueno, acá tenemos el Standard & Poor's común. Fíjense, acá está el Standard & Poor's que pondera a las acciones por igual, y fíjense, el RSP es un ETF que sigue el recorrido de este índice y que ustedes lo pueden comprar en el mercado. Fíjense, como vemos acá, que exactamente rinden los dos igual. En este momento el Standard & Poor's está subiendo 0,57% y el Standard & Poor's que pondera las acciones por igual y el RSP están subiendo ambos un 0,74% más o menos. Así que bueno, si quieren saber también cuáles son nuestras carteras recomendadas o si recomendamos alguna acción particular, pueden comunicarse por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.